¿qué pensás de la reelección de Nayib? Vaya, este es un tema súper controversial porque yo entiendo de que obviamente Nayib ha hecho algo que ningún otro presidente en los últimos años ha logrado hacer, que prácticamente es limpiar el tema de seguridad, meter a todos los delincuentes de El Salvador, todos los mareros presos y obviamente con el fin que jamás salgan y que no vean la luz. Y eso está bien, porque obviamente, ¿quién no va a querer que todos los mareros estén presos? O sea, tienen que estar presos y se tienen que quedar presos. Ahora bien, yo entiendo que el salvadoreño, o sea, El Salvador en sí, es una sociedad hasta cierto punto traumada, porque somos una sociedad de que ha vivido en crimen 24/7, siendo uno de los países más inseguros en toda Latinoamérica, el más en toda Latinoamérica, y de la nada ser el de los más seguros en el mundo. Y obviamente tuvimos guerras, tuvimos regímenes militares, y de ahí que tuvimos los acuerdos de paz, que llegamos a una posguerra, que eran las maras. Entonces no es como que El Salvador nunca estuvo limpio, si lo vemos así, siempre estuvo caos tras caos, tras caos, tras caos. Entonces, ahora bien, obviamente yo por esa misma razón yo entiendo que todos los salvadoreños van a querer votar por Nayib, y por eso es que él tiene más del 80% de aprobación, porque quitó ese trauma que tenía todo el salvadoreño, de que no podía ni siquiera salir a la calle, que tenía miedo de llegar a su casa. Por ende, se merece el voto hasta cierto punto. ¿Por qué? Se lo merece tal vez porque sí, limpió el tema de seguridad y la gente está feliz con él. Pero él está haciendo una cosa de que obviamente es romper la constitución. Hay más de 5 artículos que prohíben la reelección en El Salvador, pero ahora, como el Tribunal Supremo Electoral dijo de que sí lo puede hacer, no significa de que no esté rompiendo la Constitución. O sea, el Tribunal Supremo Electoral hizo una interpretación diciendo que sí se puede, que cumple los requisitos y que no está rompiendo la ley, la candidatura de Nayib Bukele. Entonces, como el Tribunal Supremo Electoral lo aprueba, por ende, por ahorita no es ilegal, no es inconstitucional, pero obviamente si uno ve todos esos artículos que están, llega a la conclusión y decir, bueno, es inconstitucional. Ahora bien, yo entiendo que la gente está diciendo, bueno, pero si nosotros lo queremos, nosotros lo vamos a poner y punto, y nos vale madres. Ok, perfecto, o sea, es como, bueno, cada quien su voto, pero hay una cosa, la Constitución en sí fue creada para proteger a los ciudadanos de la siguiente forma, porque cualquiera me va a decir, sí, pero yo no necesito protección, ya me la está dando Nayib y Nuevas Ideas, no necesitamos protección de la Constitución porque nuestro presidente y nuestro gobierno y su gabinete nos la está dando en este momento. Entendible. Pero la Constitución, ¿de qué es lo que te protege realmente? Es de no volver a caer en un ciclo del cual El Salvador ya estuvo. Porque obviamente yo no quisiera comparar a Nayib directamente con Maximiliano Hernández, pero aquí está la cosa. Maximiliano Hernández Martínez fue el dictador del Salvador. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Llegó al poder porque, primero, la gente ya estaba totalmente desesperada. ¿Por qué? Porque había crimen y la economía estaba mala en El Salvador. Entonces, ¿qué es lo que quiso la gente? Quitaron al presidente que estaba en el poder en ese tiempo y pusieron a Maximiliano Hernández, que era el vicepresidente del momento. Entonces, viene Maximiliano Hernández Martínez, entra al poder y limpia el tema de seguridad. Lo limpia completamente. O sea, aunque fue a la fuerza, porque obviamente si no han escuchado, pero en el tiempo de Maximiliano Hernández, cuando vos eras un delincuente, te cortaban la mano, te cortaban un brazo, te cortaban oreja. Incluso habían casos de que digamos que agarraban a 10 delincuentes en la calle y los mataban a los 10. Entonces sí, limpió el tema de seguridad, pero a la fuerza. Eh, Prácticamente, como decía la gente en aquel tiempo, pues incumpliendo los derechos humanos. Pero limpió el tema de seguridad hasta cierto punto, si lo queremos ver así. Si lo queremos ver en papel, limpió el tema de seguridad, porque ya no había crimen. Y otra cosa que hizo Maximiliano Hernández, él vino y quitó la deuda externa, se acabó la deuda externa por ese momento en El Salvador.
Ahora bien, él tenía el apoyo de que en su gobierno crearon el Banco Central de El Salvador y ellos podían imprimir colones. O sea, ellos como imprimieron todos los colones que quisieron y con eso no sé, me imagino yo que con eso pagaron la deuda y eso hizo que el colón se inflara un poco. Pero bueno, Maximiliano Hernández limpió el país del crimen y quitó la deuda externa. O sea, si lo vemos con esas dos cosas, cualquiera dice, wow, qué buen presidente, se lo merecía. Y eso es lo curioso, que la gente lo quería en ese momento. La gente lo quiso. Pero, como cualquier otro presidente y como cualquier otro ser humano, no logró realmente levantar la economía salvadoreña. Y mucho menos en ese tiempo de que estaba la Gran Depresión, estábamos a plena Segunda Guerra Mundial, era casi difícil levantar la economía. Entonces, ¿qué pasó? La gente por 3 periodos, o sea, prácticamente, ellos estaban felices con Maximiliano. Pero llegó el momento de que la economía salvadoreña estaba tan mala que la gente ya no aguantó a Maximiliano Hernández, crearon una revolución que se llamaba la Revolución del 44 y salió la gente a protestar para que Maximiliano Hernández ya no fuera presidente y ya que se saliera del cargo. Y bueno, Maximiliano Hernández aceptó y se salió del cargo, pero se fue huyendo a Honduras porque realmente ya nadie lo quería. Entonces, ¿pero qué pasó después de eso? Caímos en años de gobiernos de militares. El crimen, ¿qué es lo que pasó? No se fue el crimen, porque esa misma gente que vivía mal, que vivía en pobreza, esa gente se hacían independientemente pandilleros, se hacían delincuentes. Entonces, porque al final, si uno ve el núcleo de por qué existen estas pandillas, es porque hay tanta pobreza que esa es la forma más rápida de hacer dinero, ir a hacerle el mal a la gente. Entonces, bueno, entonces caímos en ese régimen de militares y militares y militares gobernando el país de El Salvador. ¿Y qué es lo que pasó? Caímos en 2 guerras, que fue la guerra de las 100 horas contra Honduras y fue la guerra civil, que eran los militares contra la guerrilla. Ok, firmaron los acuerdos de paz y después ¿qué pasó? Posguerra, que eran las pandillas, que era la MS-13 y la 18. Entonces, si uno ve realmente, El Salvador nunca salió de nada. Y todo empezó, todos esos regímenes militares y toda esa trayectoria viene de un núcleo que es el de Maximiliano Hernández. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Constitución lo que te trata de prevenir es de volver a caer en ese mismo ciclo, de no volver a repetir una historia que El Salvador ya vivió. Yo no estoy diciendo de que Nayib va a venir y se va a ser dictador, no. O sea, porque yo no lo quiero, no creo que pase realmente y esperaría que no, porque no le conviene a nadie y ni a él, o sea, después que va a terminar igual que Maximiliano huyendo a Honduras, no, o sea, no le conviene a nadie, yo creo que no y dudo mucho que vaya a pasar, pero para eso está la Constitución, para prevenir, porque uno no sabe, uno llega al poder y a veces hay gente que se vuelve loca, pero esperemos que Nayib no, pero es para prevenir ese ciclo. Ahora, hay un proceso legal que él pudiera hacer para que él se pueda reelegir todas las veces que quiera después. Es tener 2 asambleas legislativas que aprueben esa nueva ley que diga que se puede la reelección. Ya estuvo. Solo eso necesitas. 2 asambleas legislativas que digan sí te puedes reelegir y te reelegís todas las veces que quieras. Y si sos tan bueno como presidente, la gente te va a escoger. Entonces, nos conviene a nosotros, le conviene a él, le conviene a todos, porque si sos un buen presidente, te vamos a reelegir todas las veces que sean. Cuando alguien pare de ser un buen presidente, obviamente ya no se vota por él. Pero esta onda es como, es bien controversial, porque yo entiendo que la gente lo quiere, pero también entiendo que está rompiendo la Constitución. Entonces nada le costaba hasta cierto punto, en mi punto de vista, tal vez venir y decir, ok, me voy a salir ahorita y yo voy a decirles literalmente, miren, escojan a esta persona porque yo confío en esta persona, lo escogemos y después regresa Nayib y de ahí para allá él se puede quedar hasta que se muera si quiere. O sea, porque va a tener las 2 asambleas legislativas que le van a aprobar eso. Y las va a tener. Tiene esta y va a tener la próxima. Entonces, no hay necesidad de hacer esta movida ahorita, en mi opinión. No había necesidad. O sea, porque si él es tan buen presidente, la gente lo va a seguir queriendo. Y si él sigue haciendo bien las cosas, la gente lo va a querer aún más. Y si es así, El Salvador va a crecer y la economía va a crecer. Entonces,
esa es mi opinión. O sea, al final es criterio de cada quien si es bueno o es malo, pero hay ciertas cosas que yo las entiendo, que por qué la gente lo quiere, porque yo tengo casos cercanos de gente que le daba miedo llegar a su casa y ahora no. Le daba miedo ir en el bus, ahora no. Pero también entiendo el caso de que no había necesidad para venir y decir, voy a romper la constitución. No había necesidad, en mi opinión. Solo era devolver en un periodo y te quedas de por vida si querés, hasta que te muras. Pero, o sea, al final, cada quien.